Estaba de pie en la penumbra de su despacho. La única luz era la de la luna que se asomaba por el enorme ventanal. Sobre su lujoso escritorio de caoba, una carpeta con documentos estaba abierta. Documentos que serían su fin. En el suelo, a mis pies, estaba arrodillada doña Isabel Garza, la suegra a la que una vez admiré y temí. Su porte de reina había desaparecido. Sus ojos, que antes me lanzaban miradas de desprecio, ahora estaban llenos de pánico y súplica. Se aferró al borde de mi vestido, temblando. Sofía, ten piedad, por favor. No hagas esto. La miré desde arriba, sin rabia, sin alegría, solo una fría sensación de justicia. La mujer que una vez pisoteó mi dignidad ahora rogaba por su vida. Todo lo que construyeron, doña Isabel, dije con una voz que apenas reconocí como mía, toda su fortuna, todo su poder, fue levantado sobre una mentira. Y ahora, es tiempo de que paguen su deuda. Me soltó, su rostro contraído por la derrota. En ese instante, supe que todo había terminado. Pero esta no es la historia de esta noche. Para entenderlo todo, debemos volver al principio, un año antes de esa noche, en la época en que yo todavía era Sofía Ramírez de Garza, la sencilla chica de provincia que creyó que el amor era suficiente para sobrevivir en un palacio sin corazón. Mis mañanas siempre comenzaban con el aroma del café de olla y los chilaquiles rojos favoritos de Alejandro. Era mi pequeño paraíso dentro de la enorme y fría mansión de los Garza en Polanco. Mientras freía las tortillas y las bañaba en salsa, escuchaba los pasos de mi esposo bajando la escalera. Me abrazaba por la espalda, su barbilla descansando en mi hombro. Qué rico huele eso, mi amor, susurraba, seguido de un beso en mi mejilla. Por eso te amo tanto, eres la mejor cocinera del mundo. Yo sonreía. En momentos como ese, sentía que estaba en el lugar correcto. A pesar de la frialdad de toda la casa, el amor de Alejandro era el fuego que me mantenía cálida. Para mi esposo consentido, por supuesto, respondía, mientras le servía su plato. Nos sentábamos en el pequeño desayunador de la cocina. Era nuestro espacio. Allí, no éramos el señor y la señora Garza, el heredero de Grupo Garza y su inaceptable esposa. Allí, éramos simplemente Alejandro y Sofía. Pero la paz se rompía fácilmente en esta casa. Sofía, ¿qué es ese olor? La voz aguda de doña Isabel era como un trueno que destrozaba nuestra mañana. Entró en la cocina, vestida con su bata de seda, el rostro arrugado como si oliera basura. Me puse de pie de inmediato. Buenos días, señora Isabel. Ignoró mi saludo. Sus ojos se clavaron en los chilaquiles sobre la mesa. ¿Otra vez con tus guisados de pueblo? ¿No te he dicho que detesto los olores a fonda por la mañana? Esto es Polanco, no un rancho en Jalisco. Sentí el calor subir a mis mejillas. Todos los días, de alguna manera, encontraba la forma de recordarme de dónde venía, como si fuera un pecado. Mamá, son mis favoritos, dijo Alejandro con calma, tratando de apaciguar la situación. Deja en paz a Sofía. Doña Isabel lo miró, con una mirada más afilada que un cuchillo. Alejandro, hijo, siempre consintiendo a esta mujer. En lugar de enseñarle modales dignos de una garza, dejas que traiga sus costumbres aquí. ¿Qué dirán nuestras visitas si encuentran la casa apestando a chile y cebolla? Solo pude bajar la cabeza. ¿Qué podía responder? Durante un año, intenté adaptarme. Tomé clases de etiqueta. Me obligué a usar ropa de diseñador que me incomodaba. Pero para ella, nunca era suficiente. Siempre sería Sofía Ramírez, la becaria pobre de provincia que, según ella, había embrujado a su único hijo. ¿No que eras tan lista?, añadió, mirándome de arriba abajo con desdén. Terminaste la carrera de Derecho con honores, becada y todo, pero ni siquiera puedes manejar una simple cocina. Yo esperaba una nuera que realzara la imagen de la familia, no una que nos avergonzara. Esas palabras me hirieron profundamente.
Mi beca en la Facultad de Derecho fue la razón por la que Alejandro y yo nos conocimos. Él admiró mi inteligencia y mi determinación. Pero esas mismas cualidades, a los ojos de su madre, no valían nada. Ella solo veía mi origen. Antes de casarnos, una de sus condiciones fue que dejara mi trabajo en un pequeño despacho de abogados. Una garza, según ella, no trabajaba. Mi deber era servir a mi esposo y a esta familia. Y por amor a Alejandro, acepté. Mamá, ya basta, suplicó Alejandro, poniéndose de pie. Yo me encargo. Vamos a desayunar. Doña Isabel resopló y nos dio la espalda. Como quieran, pero asegúrate, Sofía, de ventilar bien esa peste antes de que lleguen mis amigas para el té. Y se fue, dejando un silencio pesado y denso. Alejandro suspiró y me abrazó. Tenle paciencia a mi mamá, mi amor. Ya sabes cómo es. Solo es, sobreprotectora. ¿Alejandro? ¿O es que simplemente no me quiere? No pude evitar preguntar, sintiendo las lágrimas asomarse. No es eso, solo dale tiempo. Se acostumbrará a ti, dijo, secando mis lágrimas. Pero ambos sabíamos que era una mentira. Había pasado un año, y en lugar de mejorar, todo empeoraba. La mansión de los Garza era como una gran jaula de oro, hermosa por fuera, pero por dentro, te asfixiaba. Cada rincón gritaba riqueza, jarrones de dinastías chinas, cuadros de Siqueiros, muebles importados de Italia, pero no había calidez. No se sentía como un hogar. El personal de servicio se movía en silencio, acostumbrado a la tensión entre su señora y yo. Solo Nana Rosa, la anciana ama de llaves que había criado a Alejandro, me mostraba de vez en cuando un poco de amabilidad con una sonrisa discreta. Ese día terminó como de costumbre. Fingí estar ocupada arreglando la casa, evitando la mirada crítica de doña Isabel. Llegaron sus amigas, las señoras de la alta sociedad que me miraban como a un bicho raro. Les preparé bocadillos, pero sabía que en cuanto me daba la vuelta, yo era el tema de conversación. Fue esa noche cuando todo cambió. Afuera caía una tormenta torrencial. Acabábamos de cenar cuando escuchamos una serie de golpes frenéticos en la puerta principal. Alejandro y yo nos miramos. ¿Quién vendría a estas horas y con este clima? Una de las empleadas abrió la puerta, y allí, en medio del viento y la lluvia, estaba una mujer, empapada, con el cabello revuelto, llorando. Su ropa, aunque claramente cara, estaba arrugada y manchada de lodo. Alejandro se puso de pie, con los ojos como platos. ¿Isabella? Isabella Montenegro. El nombre me era familiar. Era la mujer que Alejandro había amado antes que yo. La mujer de una familia tan rica y poderosa como los Garza. La mujer que, según doña Isabel, debería haber sido su nuera. Miró a Alejandro, con los ojos llenos de desesperación. Alejandro, ayúdame. Antes de que Alejandro pudiera responder, doña Isabel bajó de su habitación, alertada por el ruido. Al ver a Isabella, su rostro pasó de la sorpresa a la más profunda preocupación. Isabella, hija, ¿qué te ha pasado? Se apresuró doña Isabel y ayudó a la mujer a entrar. Le quitó una toalla a una empleada y envolvió el cuerpo tembloroso de Isabella. Tía Esme, sollozó Isabella, abrazando a mi suegra. Se acabó, lo perdimos todo. La empresa de mi papá está en bancarrota. Vendieron nuestra casa. No tengo a dónde ir. Me quedé helada. Los Montenegro, ¿en bancarrota? Imposible. Eran una de las familias más prominentes del país. Pero la reacción de doña Isabel fue lo que más me sorprendió. La mujer que no hacía más que tratarme como basura, ahora derrochaba compasión y amor por Isabella. Le acariciaba el cabello como si fuera su propia hija. No te preocupes, mi niña, estás en casa, dijo con una voz dulce que nunca me había dirigido a mí. Miró al personal. Preparen la habitación de huéspedes. Isabella se quedará aquí. Luego nos miró a Alejandro y a mí. A Alejandro, que estaba paralizado, sin saber qué hacer.
y a mí, con una mirada fría que decía, tú no te metas. Alejandro, ayuda a Isabella a subir, ordenó. Alejandro asintió y se acercó a Isabella, que apenas podía sostenerse, mientras se la ayudaba a subir las escaleras. Isabella me miró por encima del hombro de mi esposo, detrás de sus lágrimas. Vi un destello fugaz en sus ojos, un destello de triunfo. Me quedé sola en el enorme salón, escuchando los sollozos que se alejaban y el golpeteo furioso de la lluvia afuera. Con la entrada de Isabella a la mansión, sentí que también había entrado un viento helado, un viento que lo cambiaría todo, y en el fondo de mi corazón, supe que el infierno que doña Isabel me había hecho vivir apenas estaba por comenzar. A la mañana siguiente, el desayuno ya no fue en nuestro pequeño rincón de la cocina. Doña Isabel ordenó que se sirviera en el comedor formal. Ella se sentó a la cabeza, con Isabella a su derecha y Alejandro a su izquierda. Yo, me asignaron el asiento más alejado, como una invitada no deseada en mi propia casa. Come más, hija, le decía doña Isabel a Isabella, poniéndole un trozo de tocino en el plato. Necesitas reponerte. No pienses en los problemas. Nosotros te cuidaremos. Isabella sonrió, una sonrisa dulce pero triste. Muchas gracias, tía Esme. No sé qué haría sin ustedes. Llevaba puesta una de las costosas pijamas de seda que sabía que eran del armario de doña Isabel. Le quedaba perfecta. Miró a Alejandro. Alejandro, perdona la molestia. No es nada, Isa. Siempre serás bienvenida aquí, respondió Alejandro rápidamente. Algo se retorció en mi pecho al oír ese apodo. Isa, así de cercanos eran. Intenté unirme a la conversación. Isabella, ¿cómo estás? Si necesitas algo, no dudes en decírmelo, dije con mi voz más amable. Los tres me miraron como si un mueble hubiera hablado de repente. Isabella me sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Gracias, Sofía, eres muy amable. Luego, volvió su atención a doña Isabel, como si yo no existiera. Todo el desayuno fue así. Hablaron de viejos conocidos, de fiestas a las que habían asistido, de lugares en Europa que habían visitado, cosas de las que yo no sabía nada, cosas que me recordaban que yo era una extraña. Comí en silencio, conteniéndome para no levantarme e irme. El infierno comenzó con pequeñas cosas. Una tarde, mientras limpiaba la sala, vi a doña Isabel con Isabella en el jardín. Le mostraba sus rosas favoritas. Se reían. Una escena que nunca había experimentado con mi suegra. De repente, me llamó. Sofía, ven acá. Me acerqué rápidamente. Sí, señora, tráenos un poco de agua de Jamaica a Isabella y a mí. Y date prisa, que el sol está fuerte. Su tono era el que se usa para ordenar a la servidumbre. Asentí y entré a la casa. Mientras preparaba el agua, escuché la voz de Nana Rosa detrás de mí. Paciencia, hija, susurró. Solo ella parecía ver mi sufrimiento. Cuando volví al jardín con la bandeja, las encontré abrazadas. Isabella lloraba de nuevo. Me culpo a mí misma, tía, decía Isabella entre sollozos. Si tan solo te hubiera escuchado en ese entonces, si no hubiera dejado a Alejandro, quizás no habríamos llegado a esto. Doña Isabel le acariciaba la espalda. SHHH. Yara, Yara, no fue tu culpa. Eran jóvenes. Lo importante es que estás aquí ahora. Luego me miró, parada allí como una estatua. Tomó un vaso de agua y se lo dio a Isabella. Pero a mí ni me vio. Sentí el mensaje detrás de esa escena. Tú ocupaste el lugar que era de ella. Tú eres el error en esta historia. Los días siguientes se convirtieron en una tortura sin fin. Doña Isabel me convirtió en la asistente personal de Isabella. Sofía, lava la ropa de Isabella. No la metas a la lavadora, a mano para que no se maltrate. Sofía, prepárale a Isabella su pasta carbonara favorita. Asegúrate de que quede al dente. Sofía, dale un masaje en los pies a Isabella. Está agotada de tanto llorar. Hice todo, por Alejandro,
por la paz en la casa, pero mientras lo hacía, veía la sonrisa burlona en los labios de Isabella cuando Alejandro y su madre no miraban. Frente a ellos, era la víctima digna de lástima, pero cuando estábamos a solas, ella era la reina y yo la esclava. Gracias por tus atenciones, Sofía, me dijo una vez mientras le masajeaba los hombros. No sabía que una abogada frustrada también servía para ser sirvienta. ¡Qué desperdicio de título! Su voz estaba cargada de sarcasmo. No respondí. ¿Qué podía decir? Que había renunciado a mis sueños por el hombre que una vez fue suyo. Lo más doloroso fue el cambio gradual en Alejandro. Al principio, intentaba defenderme. Mamá, ¿por qué le pides a Sofía que haga eso? Para eso está el personal, dijo una noche al verme limpiar la habitación de Isabella. ¿Y qué quieres que haga? ¿Estar sentada todo el día? Replicó doña Isabel. Es bueno que se mantenga ocupada, que haga algo útil. Además, solo está ayudando a tu amiga que lo necesita. Poco a poco, Alejandro se cansó. Sus defensas se convirtieron en súplicas. Mi amor, solo tenles paciencia. Sí, Isa está de luto, y mi mamá solo quiere ayudarla. Intenta comprenderlas. ¿Y a mí quién me comprende? ¿Alejandro? Pregunté, sintiendo la rabia y la tristeza acumularse. ¿Quién me entiende a mí? Soy tu esposa. ¿Por qué me siento como la extraña aquí? Él suspiró, un sonido cargado de frustración. Sofía, por favor, no hagas esto más grande. Llego cansado del trabajo. No quiero llegar a una casa llena de problemas. ¿Podrías tan solo tratar de llevarte bien? Esas palabras fueron como una bofetada. Ahí sentí que estaba sola en esta lucha. El hombre que prometió protegerme ahora me pedía que me callara. Isabella también comenzó a sembrar veneno en la mente de Alejandro. Siempre encontraba momentos para estar a solas con él. A veces, yo llegaba del mercado y los encontraba en la sala, riendo mientras veían viejas fotografías. ¿Te acuerdas de esto, Ale? Reía Isabella. Fue nuestra graduación. Me dijiste que era la mujer más hermosa del mundo. Alejandro solo sonreía, una sonrisa que ya no me dedicaba a mí. Claro que sí, éramos tan jóvenes. Al verme, se callaban de golpe, y ese silencio dolía más que cualquier insulto. Una noche, llevaron a cabo su gran plan. Alejandro tenía una cena de negocios con un cliente importante. Se suponía que yo lo acompañaría, pero justo antes de salir, Isabella se quejó de un dolor de estómago agudo. ¡Ay! Me duele, gimió, agarrándose el abdomen mientras se recostaba en el sofá. Doña Isabel y Alejandro corrieron hacia ella. ¿Qué pasa? No sé, tía. Quizás algo que comí, dijo, mirándome de reojo. Yo había preparado la cena, un simple mole de olla, el favorito de Alejandro. Por Dios, Sofía, seguramente usaste algún ingrediente echado a perder, gritó doña Isabel de inmediato. Es imposible, todo era fresco. Me defendí. Alejandro, hijo, no puedes dejar a Isabella así, dijo mi suegra, hay que llevarla al hospital. Y tú, me señaló, te quedas. Por si le da fiebre, alguien tiene que cuidarla. Pero mamá, ¿y la cena? Se supone que Sofía viene conmigo, protestó Alejandro. Ahí entró su plan maestro. Ya sé, dijo doña Isabel. Isabella, ¿puedes levantarte? Mejor acompaña tú a Alejandro. Así, si te pones peor. Ya están cerca de un hospital. Y, francamente, te ves mucho más presentable para conocer a un cliente de Alejandro que, ella, señaló mi sencillo vestido. Isabella fingió negarse. No, tía, qué pena. Sofía es su esposa. Yo me encargo. Alejandro, llévate a Isabella. Vístete, hija. ¿Tienes que ponerte? Antes de que pudiera decir nada, el asunto estaba decidido. Isabella subió corriendo a vestirse. Cuando bajó, llevaba un elegante vestido negro que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Su dolor de estómago había desaparecido milagrosamente. ¿Nos vamos? Le preguntó a Alejandro, sonriendo.
Alejandro me miró. Su rostro una mezcla de duda y culpa. Mi amor, lo siento, te lo compensaré. Solo asentí, incapaz de hablar. Los sexta salir juntos. El heredero de Grupo Garza y la mujer que debió ser su esposa. Y llora, la esposa real. Me quedé atrás, una sombra en mi propia vida. Esa noche, sentada en la oscuridad de nuestra habitación, me di cuenta de todo. No se trataba de ayudar a una amiga, era una invasión planeada. Doña Isabel e Isabella eran un equipo, y su misión era destruirme, cansar a Alejandro y echarme de esa mansión. Pensaron que me rendiría, pensaron que lloraría y correría de vuelta a mi pueblo en Jalisco. Pero se equivocaban. No me iría, no renunciaría al hombre que amaba, y no dejaría que pisotearan mi dignidad. Me sequé las lágrimas. Si querían una guerra, tendrían una guerra. Les iba a demostrar quién era realmente Sofía Ramírez. Cada día se convirtió en un campo de batalla. Cambié mi estrategia. Si antes aceptaba en silencio sus abusos, ahora aprendí a responder de una manera que no pudieran culparme directamente. La abogada que había en mí resurgió, analítica, observadora y estratégica. Comencé a registrar mentalmente cada uno de sus movimientos, cada palabra, buscando una grieta en su plan perfecto. Una mañana, durante el desayuno, Isabella derramó a propósito su café sobre el vestido blanco que llevaba puesto. Un vestido que sabía que era mi favorito porque Alejandro me lo había regalado en nuestro primer aniversario. Doña Isabel se lo había prestado. ¡Ay, Dios mío! Lo siento tanto, Sofía, dijo, fingiendo pánico. Fue sin querer. ¡Qué torpe soy! Doña Isabel me fulminó con la mirada. Mira lo que provocas. Sofía, ¿por qué dejas tu taza en la orilla? Ya manchaste el vestido de Isabella. En lugar de llorar o enojarme, tomé una servilleta y sonreí. No te preocupes, Isabella. Fue un accidente. Qué bueno que el café no estaba tan caliente. Pudiste haberte quemado. Miré a mi suegra. Y sí, señora, fue mi culpa. Debí tener más cuidado. Vi la confusión en sus rostros. Esperaban que yo hiciera una escena. Mi humildad fue un arma más efectiva que la ira. Les quité cualquier razón para regañarme frente a Alejandro, que acababa de llegar al comedor. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Alejandro. Nada, mi amor. Un pequeño accidente con el café. Fue mi culpa, dije de inmediato, sonriéndole. Alejandro negó con la cabeza y se sentó. El plan de Isabella y doña Isabel para hacerme ver cómo la villana esa mañana había fracasado. En cambio, yo quedé como la comprensiva y humilde. Pero no se detuvieron. Sus movimientos se volvieron más astutos. Y su ataque más grande estaba por llegar. Algo que casi me destruyó por completo. La familia Garza poseía una reliquia familiar que pasaba de generación en generación a las mujeres Garza. Un antiguo collar con un enorme zafiro, rodeado de diamantes. Era el símbolo de su riqueza y poder. Estaba guardado en una caja fuerte dentro de la recámara principal, el cuarto de doña Isabel. Una semana antes del cumpleaños de doña Isabel, anunció que habría una gran fiesta, y esa noche, luciría el famoso collar. Sofía, quiero que limpies el collar, me ordenó una tarde. Ya eres la esposa de Alejandro, así que debes aprender a cuidar los tesoros de esta familia. Una parte de mí se emocionó. ¿Era esta su forma de aceptarme? ¿Confiarme la posesión más valiosa de la familia? Pero una mirada a los ojos de Isabella, de pie detrás de mi suegra, me dijo que era una trampa. Tomé el collar de su estuche. Su peso y la frialdad de las piedras me provocaron un escalofrío. Lo limpié con sumo cuidado, usando una solución especial y un paño suave, frente a Nana Rosa para tener un testigo. Después, lo devolví a su caja y se lo entregué personalmente a doña Isabel, quien lo guardó de nuevo en su caja fuerte. Gracias, puedes retirarte, dijo, sin emoción. Llegó el día de la fiesta. La mansión se llenó de invitados ricos, políticos y magnates de negocios. Todos los ojos estaban puestos en la familia Garza.
Yo llevaba el vestido de gala más sencillo que encontré, mientras que Isabella parecía una estrella de cine con su brillante atuendo de diseñador. Comenzó la fiesta. Era hora de que doña Isabel hiciera su gran entrada. Todos esperaban. Después de unos minutos, bajó las escaleras, pero no sonreía. Su rostro estaba lleno de furia y pánico. No llevaba el collar. El collar, gritó, lo suficientemente alto para que todos los invitados la oyeran. El collar de zafiros ha desaparecido. Un murmullo recorrió el salón. Doña Isabel avanzó hacia el centro, con los ojos encendidos. Y entonces, frente a cientos de invitados, me señaló con el dedo. Tú, gritó, tú fuiste la última que lo tocó. ¿Dónde está el collar de nuestra familia? ¿Ladrona? Mi mundo se detuvo. Los murmullos se hicieron más fuertes. Todos los ojos se clavaron en mí. Sentí que la sangre huía de mi rostro. No, yo no lo tomé, dije, casi en un susurro, con la voz temblorosa. No mientas. Isabella corrió al lado de doña Isabel. Tía, yo la vi. Vi a Sofía entrar a su cuarto anoche. Pensé que solo iba a buscar algo. Una mentira monumental. Anoche estuve con Alejandro en nuestra habitación toda la noche. Miré a Alejandro, buscando ayuda, pero lo que vi en su rostro no fue defensa, sino confusión y duda. Las acusaciones de su madre y su exnovia eran demasiado poderosas. Alejandro, créeme, supliqué, ya llorando. Sofía, ¿por qué entrarías al cuarto de mi mamá? Preguntó, su voz teñida de desconfianza. No entré. Seguro lo tomó para venderlo, acusó de nuevo doña Isabel. Necesita dinero para su familia en el pueblo. Siempre le está pidiendo dinero a Alejandro. Esta fue su oportunidad para dar el gran golpe. Cada palabra era un puñetazo en el estómago. Me humilló a mi familia, frente a todos. Guardias, registren la habitación de esa mujer, ordenó. 2 guardias de seguridad subieron a nuestro cuarto. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, bajaron. Uno de ellos sostenía un pequeño papel, un recibo de una casa de empeño. Encontramos esto debajo de su almohada. Señora, dijo el guardia, entregándole el papel a doña Isabel. Doña Isabel lo tomó y lo agitó en el aire. Aquí está, la prueba. Empeñó el collar. Descarada. En ese momento, supe que todo estaba planeado. La limpieza del collar, el testimonio de Isabella, el recibo de empeño plantado en nuestro cuarto. Era el crimen perfecto, y yo era la culpable designada. Miré a Alejandro, mi última esperanza. Alejandro, él negó con la cabeza, sus ojos llenos de decepción. No puedo creerlo. Sofía, nunca pensé que serías capaz de hacer esto. Eso fue todo. Esas fueron las palabras que finalmente mataron mi corazón. El hombre al que le prometí amor eterno me había sentenciado sin siquiera escuchar mi versión. La fiesta terminó en un escándalo mayúsculo. Los invitados se fueron, dejando tras de sí susurros sobre la esposa ladrona de Alejandro Garza. Doña Isabel me llevó a la biblioteca. Ella, Alejandro e Isabella. Era mi juicio. No llamaré a la policía. Por el bien del apellido de la familia, dijo doña Isabel, su voz fría y peligrosa, pero a partir de hoy, se acabó, ya no eres parte de esta familia. Miró a Alejandro. Alejandro, elige, tu familia, o esta ladrona. Alejandro no podía mirarme, solo mantenía la cabeza gacha. Mamá, no me llames mamá, grité, la ira y el dolor finalmente estallando en mi pecho. No soy una ladrona. Todo esto es una trampa de ustedes. ¿Y quién te va a creer? Sonrió Isabella. Toda la evidencia está en tu contra. Sofía, acéptalo. Perdiste. Todavía no he terminado, dije, mirándolos a todos. Mi miedo se había transformado en una determinación que nunca antes había sentido. Ustedes demostraron que no tienen corazón. Ahora, yo les demostraré que no soy estúpida. Les di la espalda y subí a mi habitación. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Esa noche, no lloré. En lugar de eso, planeé.
Su ataque no era mi final, era mi primer paso. Me habían empujado a pelear. Ya no por el amor de Alejandro, sino por mi propio nombre. Me prohibieron salir de la casa, me quitaron el celular, me cortaron el acceso al dinero, me convirtieron en una prisionera en mi propia casa. Pensaron que así me obligarían a rendirme y marcharme. Pero había algo que no sabían. Mi mejor aliada en la mansión no era Alejandro, sino Nana Rosa. Y Nana Rosa, en su vejez y silencio, lo veía y lo oía todo. Los días siguientes fueron como caminar por el infierno. Cada rincón de la mansión albergaba miradas acusadoras. El personal que antes me respetaba ahora me evitaba, susurrando cada vez que pasaba. Yo era la señora ladrona, la vergüenza de la familia Garza. Doña Isabel e Isabella habían triunfado, a los ojos de todos, especialmente de Alejandro. Yo era la villana. Alejandro apenas entraba a nuestra habitación. Cuando lo hacía, no me hablaba, dormía dándome la espalda. Un vasto espacio entre nosotros en una cama que antes estaba llena de abrazos y besos. Su silencio era más doloroso que cualquier grito. Una noche, intenté hablar con él. Alejandro, por favor, créeme, dije, con la voz quebrada. Yo no podría hacer eso. Tú lo sabes. Tú me conoces. Se sentó al borde de la cama, sin mirarme. Eso creía, Sofía. Creía que te conocía. Pero había un recibo de empeño. Isa te vio. ¿Qué quieres que piense? Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿No? Así es en la ley. Así debería ser en el amor. Supliqué. Recordé mis estudios de derecho. Ese principio era el fundamento de la justicia. Esto no es un tribunal, Sofía, es mi familia, respondió, con una voz cansada, y tú rompiste la confianza de mi familia. Se levantó y salió de la habitación, dejándome sola una vez más. Ahí lo acepté. El Alejandro que amé, el Alejandro que siempre creyó en mí, ya no existía. El que quedaba era Alejandro Garza, el hijo de doña Isabel, que prefería el apellido de su familia a su esposa. El amor ya no era suficiente para salvarnos. Necesitaba la verdad. Mi única esperanza era Nana Rosa. Ella era la única que no había cambiado su trato hacia mí. Una noche, cuando todos dormían, entró sigilosamente en mi habitación. Traía una bandeja con un vaso de leche caliente. Beba esto. Hija, está usted muy delgada, dijo en voz baja. Rompí en llanto. De todas las personas en esa casa, la anciana ama de llaves era la única que me mostraba compasión. Gracias, Nana. Se sentó a mi lado. Yo no sexta nada, pero siento cosas. Sé que usted no haría algo así. Esas palabras fueron como agua para un sediento. Pero, ¿cómo lo demuestro? No tengo pruebas. Soy una prisionera aquí. Nana Rosa miró a su alrededor. Las paredes de esta casa tienen oídos. Sofía, y yo soy la que limpia esas paredes. Sacó algo de su bolsillo, un celular viejo y barato con saldo de prepago. Use esto, escóndalo bien. No se preocupe por el dinero. Yo me encargo. La abracé con fuerza. No sé cómo podré pagarle esto. Nana, no piense en eso. La justicia no tiene precio, dijo antes de salir en silencio de la habitación. Con el celular en la mano, sentí que la esperanza regresaba. Tenía una forma de actuar. Solo necesitaba ser inteligente. Lo primero que hice fue contactar a mi antigua amiga de la universidad, Valeria, que ahora trabajaba en una prestigiosa firma de auditores en la Ciudad de México. No podía contarle toda la verdad por teléfono. Las líneas podrían estar intervenidas. Así que fingí que solo llamaba para saludar. Pero al final, le dejé una simple petición. Valeria, ¿te acuerdas de nuestro caso de estudio sobre Montenegro Holdings? Me entró la curiosidad. Por los viejos tiempos, ¿podrías revisar si tienen estados financieros públicos en línea? Solo quiero saber cómo les va. Valeria se extrañó, pero aceptó. Claro, Sophie, es un poco raro, pero está bien. Lo revisaré. Te llamo luego.
Mientras esperaba la llamada de Valeria, comencé a observar los movimientos de Isabella. Fingí estar derrotada, ser una mujer que solo esperaba a ser expulsada. Ya no peleaba, hacía todo lo que me ordenaban sin quejarme. Esto hizo que se confiaran. Ya no me vigilaban tan de cerca. Una tarde, la escuché hablar por teléfono en el área de la alberca. Creía que nadie la oía. Me escondí detrás de unas plantas. Sí, papá, todo va según el plan, decía, en voz baja pero con un tono arrogante. No te preocupes. Ya falta poco. Tía Esme lo prometió. En cuanto se anule su matrimonio con Alejandro, inyectará el capital que necesitamos. Sí, la empresa se salvará. Solo un poco más de paciencia. Fue como si me hubieran echado un balde de agua helada. Mis sospechas eran ciertas. No estaban en bancarrota. Todo era una farsa. Usaron su desgracia para meterse en esta casa y destruir mi matrimonio. ¿Y doña Isabel? Ella era la directora de toda la obra. Prometió ayuda financiera a los Montenegro a cambio de la felicidad de su hijo. Una felicidad basada en mi destrucción. Esa noche, Valeria llamó. Sofía, ¿qué cosa tan rara me pediste? Dijo. Revisé los registros. No están en bancarrota, ni de cerca. Sus acciones bajaron hace unos meses. Pero no están en peligro de cerrar. Solo tienen un flujo de efectivo ajustado. Necesitan una inversión fuerte para estabilizarse. ¿Por qué lo preguntas? Ahí todo encajó. La conversación que escuché de Isabella y la información de Valeria. Ya tenía un motivo. Ahora, necesitaba una prueba contundente. Necesitaba entrar al despacho de doña Isabel. Seguramente allí habría documentos, contratos, o algún correo que probara su acuerdo con los Montenegro. Pero su despacho siempre estaba cerrado con llave. Solo ella y su secretaria personal tenían acceso. Ahí es donde Nana Rosa entró de nuevo en juego. Tengo una llave maestra para todos los cuartos de esta casa. Hija, dijo una noche, entregándome una pequeña llave. Es para la limpieza. Su suegra usará su sala de spa mañana por la tarde. Estará ocupada por 2 horas. Esa será su oportunidad. Al día siguiente, mientras doña Isabel estaba en el spa, Alejandro en una junta de negocios e Isabella ocupada hablando por teléfono en el jardín. Ejecuté mi plan. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta del despacho. Cada sonido exterior parecía el de pasos acercándose. Su despacho estaba impecable y organizado, un reflejo de su personalidad. Fui directo a su computadora. Me puse nerviosa. ¿Y si tenía contraseña? Pero para mi sorpresa, la sesión estaba iniciada. Su arrogancia se había convertido en descuido. ¿Quién se atrevería a entrar en su territorio? Abrí su correo electrónico. Busqué mensajes de cualquiera con el apellido Montenegro. Y ahí lo vi. Una cadena de correos entre ella y don Ricardo Montenegro, el padre de Isabella. Los correos contenían todo el plan. Desde la farsa de Isabella de haberse quedado sin dinero, hasta la promesa de doña Isabel de rescatar su empresa en cuanto mi matrimonio con Alejandro fuera anulado. También había detalles sobre la cantidad de 50 millones de pesos. Ese era el precio por destruir mi vida. No podía creer lo que leía. Así de grande era su odio hacia mí. Esa era la cantidad que estaba dispuesta a pagar solo para deshacerse de mí. Usé el celular que me dio Nana Rosa y rápidamente tomé fotos de cada correo en la pantalla. Después, cerré la sesión de la computadora y dejé todo como estaba. Pero antes de irme, una carpeta sobre su escritorio llamó mi atención. Decía, Legal Grupo Garza Confidencial. Con mi formación de abogada, no pude evitar echar un vistazo. Abrí la carpeta, y lo que encontré adentro fue aún más impactante que los correos. Documentos antiguos, escrituras de compra-venta, acuerdos de hace 20 años. Se trataba de un gran terreno en Jalisco, la tierra donde se construyó uno de los primeros fraccionamientos de Grupo Garza, el proyecto que inició su imperio. Mientras leía los nombres en el documento, sentí un frío recorrer todo mi cuerpo.
el nombre del propietario original de la tierra, la persona que se la vendió a los Garza por una suma ridícula debido a supuestas deudas. Me era familiar. Mateo Ramírez. El nombre de mi abuelo, que murió de un infarto después de que su pequeño rancho de agave se fuera a la quiebra. Una historia que mi madre contaba una y otra vez con tristeza. Una historia que ahora cobraba un nuevo y más oscuro significado. No era una coincidencia. La familia con la que me casé, la familia que pisoteó mi dignidad, era la misma que había causado la ruina de mi familia años atrás. Su fortuna estaba construida sobre las cenizas de los sueños de mis ancestros. Sostenía los documentos. Temblando, esta lucha ya no era solo por un collar robado o un matrimonio roto. Se había convertido en una lucha por la justicia para mi familia, por mi abuelo. En ese momento, la tristeza en mi corazón fue reemplazada por un fuego intenso, un fuego de furia que ningún Garza podría apagar. Salí del despacho como un fantasma, con los documentos y las fotos en el celular ardiendo en mis manos. Ya no era Sofía la víctima, ahora era la cazadora. La venganza por mí misma era algo pequeño comparado con la justicia que debía obtener para mi familia. Escondí el celular bajo una loseta suelta en el piso del baño, y las copias de los documentos las doblé cuidadosamente y las metí en el forro de una maleta vieja. Eran mis municiones. Solo tenía que esperar el momento adecuado para disparar. Pero mi enemiga era más astuta de lo que esperaba. Doña Isabel pareció sentir que algo había cambiado en mí. Mi obediencia silenciosa ya no parecía derrota, sino una calma peligrosa. Empezó a ser más estricta, más vigilante. Un día, me confrontó en la sala. «Te ves muy contenta estos últimos días, Sofía», dijo, con ojos escrutadores, como si guardaras un secreto. Solo sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «No es nada, señora. Supongo que ya estoy aceptando mi situación aquí». No me creyó. «No intentes engañarme, niña. Te conozco. Estás tramando algo». Desde ese día, no me dejó en paz. Siempre me ordenaba hacer algo. Me enviaba a diferentes partes de la casa solo para asegurarse de que no estaba haciendo nada sospechoso. Cada movimiento mío era vigilado. Me volví más cautelosa. Mi comunicación con Nana Rosa se limitó a simples señas y susurros breves. Mientras tanto, empecé a usar mis conocimientos de abogada para estudiar los documentos que había encontrado. Cada noche, a la luz de la luna, leía cada palabra, cada cláusula. El contrato estaba lleno de jerga legal diseñada para confundir a un agricultor común. Vi las lagunas. El precio de la tierra era insultantemente bajo comparado con el valor de mercado de la época. Las cláusulas sobre un embargo repentino favorecían descaradamente al comprador. Había sido un robo legalizado, pero necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Necesitaba un abogado. Pero, ¿cómo contactaría a alguien de afuera sin que se dieran cuenta? Fue entonces cuando pensé en Valeria. Pero no podía llamarla así nada más. Podrían estar monitoreando la llamada. Necesitaba verla en persona. La oportunidad llegó de una manera inesperada. Una mañana, recibí una llamada de mi madre desde Jalisco en el teléfono fijo de la mansión, que doña Isabel seguramente estaba escuchando. «Hija, tu abuela tuvo otro infarto. Está en el hospital», dijo mi madre, sollozando. Sentí una preocupación genuina, pero detrás de esa preocupación, sexta una oportunidad. «Mamá, voy para allá», dije de inmediato. Escuché la voz de doña Isabel en la extensión. «¿Y de dónde sacarás el dinero? No tienes ni un centavo». Respiré hondo. «Señora, por favor. Es mi abuela la que está grave. Déjeme ir a casa, aunque sea por un día. Solo necesito para el pasaje». Hubo un silencio. Sabía que estaba pensando. Si no me dejaba ir, parecería una mujer sin corazón frente al personal y, quizás, incluso frente a Alejandro. Si me dejaba ir, era mi oportunidad de actuar. «Está bien», dijo después de un momento, «pero irás con compañía».
Te acompañarán el chofer y un guardaespaldas. Y solo por un día, después de ver a tu abuela. Regresas de inmediato. ¿Entendido? Sí, muchas gracias, respondí, ocultando la alegría en mi voz. Al día siguiente, partimos hacia Jalisco. El guardaespaldas era como mi sombra. En el hospital, vi a mi abuela. Estaba débil, pero me sonrió al verme. Abracé a mi madre. Verlas me dio nuevas fuerzas. Mientras el guardaespaldas vigilaba fuera de la habitación, le pasé discretamente una nota a mi madre. Mamá, en cuanto me vaya, llama a este número. Di que necesito ayuda. No hagas preguntas. Solo hazlo, por favor. Susurré. El número era de Valeria. Después de unas horas, me despedí. En el camino de regreso, le dije al chofer que necesitaba pasar por una iglesia en la Ciudad de México para rezar por mi abuela. Era una iglesia pequeña y poco concurrida. Aceptaron. Dentro de la iglesia, fingí rezar devotamente. Después de unos minutos, le dije al guardaespaldas que necesitaba usar el baño. Mientras estaba dentro, saqué rápidamente el celular desechable de mi bolsillo y le envié un mensaje a Valeria. Basílica de Guadalupe. Entrada lateral. Ahora, urgente. Esperaba que hubiera recibido la llamada de mi madre y entendiera la situación. Al salir, continué rezando. 10 minutos después, que parecieron un año, sexta la silueta de Valeria en la puerta lateral. Le dije al guardaespaldas que solo iba a comprar una veladora afuera. Aceptó, pero me siguió de cerca. Afuera, entre la multitud, logré acercarme a Valeria. No tengo tiempo, dije rápidamente, sin mirarla. Valeria, necesito ayuda. Me tendieron una trampa, y descubrí algo mucho más grande, algo sobre mi familia. Le entregué una pequeña tarjeta de memoria que contenía las fotos de los correos y los documentos. ¿Qué es esto?, preguntó, sorprendida. Toda la evidencia. Busca al mejor abogado que conozcas. Alguien que no le tema a los Garza. Explícale todo. Le pagaré, de alguna manera, cuando sea libre. Llámame al número que usé antes. Cuídate mucho. Antes de que Valeria pudiera responder, me di la vuelta y regresé con el guardaespaldas. Como si nada hubiera pasado, el viaje de regreso a la mansión estuvo lleno de ansiedad. ¿Lo había logrado? ¿O alguien se dio cuenta? Al llegar a la casa, me recibió doña Isabel. ¿Cómo está tu abuela?, preguntó, pero sabía que su verdadera pregunta era, ¿hiciste alguna estupidez? Sigue delicada, pero le alegró verme. Gracias de nuevo por permitirme ir. Respondí, manteniéndome serena. Me miró fijamente por un largo momento. Luego asintió y se fue. Creo que me creyó, pero esa misma noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché a Alejandro y a su madre hablar fuera de la puerta. No estoy tranquila, Alejandro. Hay algo extraño en su comportamiento, decía doña Isabel. Mamá, solo está cansada y preocupada por su abuela. Dale un respiro, respondió Alejandro. Escuché el cansancio y la preocupación en su voz. ¿Por quién? ¿Por mí? ¿O por los problemas en la familia? No, no lo creo. Es demasiado inteligente para rendirse así nada más. Va a hacer algo, y tenemos que adelantarnos. Escuché pasos que se alejaban. Me quedé helada. ¿Cuál era su próximo plan? La respuesta llegó al día siguiente, en forma de un accidente. Doña Isabel me ordenó arreglar un librero alto en la biblioteca. Mientras estaba en lo alto de la escalera de mano, esta se venció de repente. Caí desde una altura de casi 3 metros. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la silueta de Isabella en la puerta, con una pequeña sonrisa en los labios. Desperté en un hospital. Me dolía todo el cuerpo y tenía un vendaje en la cabeza. Alejandro estaba sentado junto a mi cama, su rostro lleno de preocupación. Sofía, gracias a Dios. Despertaste, dijo, tomando mi mano. Lo miré, a pesar del dolor. Una cosa estaba clara para mí, intentaron matarme. O al menos, herirme de gravedad. Incriminarme por robo ya no era suficiente.
Ahora, querían que desapareciera para siempre. Fue un accidente, mi amor, dijo Alejandro, como si leyera mi mente. Los médicos dijeron que la escalera ya estaba vieja. No respondí. Sabía que no fue un accidente. Esta era la señal final. Me habían empujado al límite. La mujer que amaba y esperaba había muerto en esa caída. La que renació era una mujer con un solo pensamiento, la caída de aquellos que la destruyeron. Mientras yacía en la cama del hospital, tomé una decisión. No regresaría a esa mansión como su prisionera, regresaría como su juez. Y el juicio estaba a punto de comenzar. Mi estancia en el hospital se convirtió en una bendición inesperada. Lejos de los ojos vigilantes de doña Isabel, tuve libertad para moverme. Alejandro usó su influencia para conseguirme una habitación privada, con su propio teléfono. Él pensaba que era para mi comodidad. Para mí, era un cuarto de guerra. Durante las visitas de Alejandro, proyecté la imagen de una mujer débil, asustada y herida. Lloraba, mostrando el trauma del accidente. Vi la lástima y la culpa en sus ojos. Se culpaba a sí mismo por todo lo que había pasado. Perdóname, Sofía, dijo una noche, sosteniendo mi mano. Nunca debí permitir que esto pasara. Fui un cobarde. En cuanto salgas de aquí, nos iremos. Nos mudaremos a nuestra propia casa, lejos de mi mamá. Solo sonreí con amargura. Su oferta llegaba demasiado tarde. Mis heridas ya no eran solo físicas. Estaban en mi alma. Solo quiero recuperarme. Alejandro, dije en voz baja, pero en cuanto él se iba, la mujer frágil desaparecía. Rápidamente sacaba el celular desechable que había logrado esconder entre mis cosas que Nana Rosa me trajo. Me comunicaba con Valeria y con la abogada que encontró, la licenciada Ledesma, una mujer famosa por enfrentarse a familias ricas y poderosas. Sus pruebas son sólidas. Señora de Garza, dijo la licenciada Ledesma al otro lado de la línea. Los correos demuestran claramente una conspiración. Los documentos de la tierra de su abuelo, aunque antiguos, muestran una transacción fraudulenta. Podemos luchar por esto, pero debemos ser inteligentes. No podemos simplemente demandarlos. Son demasiado poderosos. Se nos adelantarán. ¿Cuál es nuestro plan? Pregunté. Necesitamos exponerlos públicamente, de una manera de la que no puedan escapar. Necesitamos destruir lo que más valoran, su reputación. Grupo Garza celebrará su 30 aniversario el próximo mes. Una gran gala. Todos estarán allí, medios de comunicación, socios comerciales, políticos. Ese será nuestro escenario. El plan comenzó a tomar forma. Mientras estaba en el hospital, la licenciada Ledesma me ayudó a preparar todo. Redactamos documentos legales. Contactó a las personas adecuadas en los medios. Periodistas de investigación incorruptibles. Prometiéndoles una historia que sacudiría al país. También me enteré por Nana Rosa lo del collar. Nunca estuvo perdido. Después de la fiesta, doña Isabel hizo correr la historia de que un jardinero lo había encontrado milagrosamente debajo de una maceta. Una historia que nadie creyó, pero que nadie se atrevió a cuestionar. 2 semanas después, me dieron de alta. Mi regreso a la mansión fue diferente. Ya no era la prisionera, era una espía en territorio enemigo, esperando el momento oportuno. Alejandro se volvió más atento. Intentó compensar todas sus faltas, pero para mí, todo aquello era como poner una curita en una herida profunda e infectada. Mi amor por él había sido sepultado por la amargura de la verdad. Doña Isabel e Isabella, por otro lado, se volvieron más amigables en apariencia. Mostraban preocupación. Me llevaban comida a la habitación. Nos alegra tanto que estés bien, Sofía, decía Isabella, sonriendo, pero sus ojos contaban una historia diferente. Habían fallado, y sabía que volverían a intentarlo. No me equivoqué. Una semana antes de la fiesta de aniversario, las escuché hablar en la biblioteca. Fingí estar dormida en un sillón en un rincón oscuro.
El accidente no fue suficiente, susurró doña Isabel. Sigue viva. Y Alejandro se acerca más a ella por lástima. Necesitamos un método más definitivo. ¿Qué planea, tía?, preguntó Isabella. En la fiesta, crearemos una escena que la destruirá por completo. Algo por lo que ni siquiera Alejandro podrá perdonarla. Algo que la hará parecer malvada, desesperada y loca frente a todos. Después de eso, no tendrá a dónde volver. No escuché los detalles del plan, pero fue suficiente. Estaban preparando una última trampa, y yo tenía que estar lista. En los días siguientes, toda la casa se volcó en los preparativos para la gran gala. Sería el evento social más grande del año. Todo era perfecto, las flores, la comida, las invitaciones. Para ellos, era una celebración de su éxito. Para mí, sería el escenario de su caída. Me comuniqué con la licenciada Ledesma por última vez. Todo está listo, dijo. Mis contactos en los medios estarán allí. Las copias de las pruebas ya se han distribuido a las personas adecuadas, embargadas hasta tu señal. Solo necesitas hacer tu parte. La noche de la fiesta, me miré en el espejo. La mujer que veía ya no era la sencilla chica de provincia de Jalisco. Sus ojos ya no estaban llenos de sueños, sino de determinación. Llevaba un sencillo vestido rojo. Rojo, el color de la sangre y la venganza. Antes de bajar, Alejandro fue a la habitación. Llevaba su smoking. Increíblemente guapo. Sofía, te ves hermosa, dijo, con admiración en sus ojos. ¿Estás lista? Estoy lista, respondí. Más lista de lo que te imaginas. Tomó mi mano. Después de esto, Sofía, te lo prometo, todo va a cambiar. Sí, Alejandro, dije. Después de esto, todo cambiará de verdad. Bajamos al gran salón. El lugar estaba lleno de gente sonriente, bebiendo champán, intercambiando falsos cumplidos. Toda la escena era una gran mentira, al igual que la familia que la organizaba. Vi a doña Isabel, la reina de la noche, hablando con los invitados, su rostro rebosante de orgullo. A su lado, Isabella, brillando como un diamante, siempre cerca de Alejandro. Seguían jugando sus papeles. El programa comenzó. Hubo discursos, premios, y luego, llamaron al escenario a doña Isabel Garza para su mensaje principal. Mientras caminaba hacia el escenario, nuestras miradas se cruzaron. Me sonrió, una sonrisa escalofriante. Era el momento. Sabía que su ataque final estaba cerca, pero ella no sabía que, mientras caminaba hacia su momento de gloria, también caminaba hacia su propia ejecución. Y llora, la mujer que creía haber destruido, sería su verdugo. La música se detuvo. Todas las luces se centraron en ella. Respiró hondo, lista para hablar. En ese instante, le di la señal al técnico de sonido, un antiguo cliente de la licenciada Ledesma que le debía un favor. En lugar de la voz de doña Isabel, un sonido familiar llenó el salón. La voz de Isabella, de una grabación. Sí, papá, todo va según el plan. Tía Esme lo prometió. En cuanto se anule su matrimonio con Alejandro, inyectará el capital que necesitamos. Todo el salón quedó en silencio. La sonrisa del rostro de doña Isabel se desvaneció. El juego había comenzado. El silencio en el salón era ensordecedor. La voz grabada de Isabella resonó como una sentencia de muerte. Todas las miradas, antes llenas de admiración, ahora estaban cargadas de conmoción y sorpresa. Se clavaron en Isabella, quien se puso pálida como un fantasma. Su sonrisa perfecta se convirtió en una máscara de puro terror. Miró a su alrededor, buscando el origen de la voz. Pero ya era demasiado tarde. A continuación, resonó la voz de doña Isabel, de otra grabación tomada en la biblioteca. Necesitamos un método más definitivo. En la fiesta, crearemos una escena que la destruirá por completo. Los murmullos comenzaron, como un incendio extendiéndose por pasto seco. Las cámaras de los medios, que antes capturaban imágenes de celebración,
Ahora apuntaban a la descompuesta familia Garza en el escenario. Doña Isabel, en un momento de pánico, le gritó a la cabina de sonido: apaguen eso ahora. Pero nadie obedeció. En su lugar, una pantalla gigante detrás del escenario, que debía mostrar los logros de Grupo Garza, se iluminó de repente. No mostraba fotos de edificios, sino capturas de pantalla de los correos electrónicos entre doña Isabel y don Ricardo Montenegro. Todo su acuerdo, la falsa bancarrota, los 50 millones de pesos quedó expuesto a la vista de todos. No es verdad, gritó Isabella, temblando. Miró a Alejandro, que estaba a mi lado, petrificado como una estatua, su rostro una mezcla de confusión y una lenta y horrible comprensión. Alejandro, es mentira, es una trampa, pero la evidencia no mentía. Di un paso al frente, alejándome del lado de Alejandro. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi vestido rojo era como sangre en medio de los trajes de lujo. Tomé el micrófono de un presentador confundido. Buenas noches a todos, dije, mi voz tranquila pero firme, resonando por todo el salón. Mi nombre es Sofía Ramírez de Garza, y lo que han visto y escuchado esta noche es solo una pequeña parte de la verdad. Miré directamente a doña Isabel, que ahora me miraba con puro odio en sus ojos. Durante un año, soporté abusos en esta casa. Fui acusada de ladrona, fui humillada frente a todos, y casi muero en un accidente que ellas planearon. Dije, mi voz comenzando a temblar con la ira contenida durante tanto tiempo. Todo por una sola razón, porque no soy rica, porque no soy digna del apellido Garza. Miré a los invitados, a la élite de la sociedad. Ustedes creen que esta familia se construyó sobre el éxito y el honor. Pero la verdad es que los cimientos de Grupo Garza se construyeron sobre la mentira, el engaño y el sufrimiento de la gente humilde. Di la última señal. La pantalla cambió. Ahora mostraba copias de los documentos de la tierra, la escritura de compraventa, fotos de una sencilla casa de adobe en Jalisco, y la foto de un hombre sonriente, mi abuelo Mateo. Hace 20 años. Continué. Una familia en Jalisco lo perdió todo. Su tierra, su sustento, les fue arrebatado de manera fraudulenta. El pilar de su hogar murió de pena y coraje. Esa familia, era mi familia. Ese hombre, era mi abuelo. Un jadeo colectivo de asombro recorrió el salón. La tierra sobre la que construyeron su primer éxito, dije, mirando el rostro ceniciento de doña Isabel, fue la tierra que nos robaron. Su riqueza nació de nuestra pobreza. Por eso me odiaban tanto, porque cada vez que me veían, recordaban el crimen que habían enterrado en el olvido. El silencio fue roto por los flashes de las cámaras y los reporteros que se arremolinaban. El escándalo era mucho mayor de lo que esperaban. No era una simple pelea de suegra y nuera, era una historia de injusticia que abarcaba décadas. Doña Isabel finalmente se quebró. Cayó de rodillas en el escenario, no por súplica, sino por el peso de la derrota. Su imperio, su nombre, todo lo que había trabajado para construir, se derrumbó en una sola noche. Isabella intentó huir, pero fue bloqueada por los guardias de seguridad y los medios. Su hermoso rostro estaba cubierto de lágrimas y vergüenza. Y Alejandro, lo miré, estaba allí, en medio del caos, como una estatua rota. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de dolor, arrepentimiento y una verdad que apenas ahora comprendía por completo. Todas las mentiras que había creído, todas sus dudas sobre mí, regresaron para abofetearlo. Se acercó a mí, sus pasos pesados. Sofía. Mi nombre era como una oración y una maldición en sus labios. Perdóname. Esas palabras, que una vez anhelé escuchar, ya no tenían ningún efecto en mí. El amor que una vez desbordó mi corazón por él se había convertido en un vasto desierto. Negué con la cabeza. Es demasiado tarde. Alejandro. La policía y los abogados irrumpieron en el salón. La licenciada Ledesma se acercó a mí, con una sonrisa de victoria. Se acabó.
Sofía, ganamos. Vi cómo la policía hablaba con doña Isabel e Isabella. La altiva reina de los Garza era ahora una anciana patética, llorando mientras la escoltaban a una patrulla. Grupo Garza se enfrentaría a múltiples demandas, desde fraude corporativo hasta despojo. Su nombre quedaría manchado para siempre. Había conseguido justicia, para mí, para mi familia, para mi abuelo, pero mientras observaba la devastación a mi alrededor, los invitados confundidos, Alejandro llorando, no sentí una felicidad pura. La victoria tenía un sabor amargo. La venganza había dejado un enorme vacío en mi ser. Salí del salón, lejos del ruido y del caos. Necesitaba aire. Necesitaba pensar en lo que seguía. Alejandro me siguió al tranquilo jardín exterior. El sonido de las sirenas se desvanecía lentamente. Sofía, por favor, dame otra oportunidad, suplicó, agarrando mis brazos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo arreglaré. Pagaré por todos los pecados de mi familia. Empecemos de nuevo. Solo tú y yo. Lo miré, al hombre que había amado tan desesperadamente, al hombre al que estaba dispuesta a servir toda mi vida. Vi el arrepentimiento en él. Vi el amor que todavía estaba allí. Pero también sexta la sombra de su madre detrás de él. La sombra de su debilidad. La sombra de su duda. ¿Cómo, Alejandro? Pregunté con voz cansada. ¿Cómo empezamos de nuevo si nuestros cimientos se han derrumbado? Mi confianza en ti, la hiciste pedazos. Las elegiste a ellas por encima de mí. Una y otra vez. Cambiaré. Sofía, te lo prometo. Pasaré el resto de mi vida compensándote, dijo, su voz desesperada y llena de promesas. Miré sus ojos, buscando al Alejandro del que me enamoré por primera vez, el hombre que admiraba mi inteligencia, el hombre que al principio me defendió de todo, pero lo que vi fue un hombre roto, un hombre que despertaba de una pesadilla en la que él mismo había participado. Las cicatrices que me dejaron son demasiado profundas. Alejandro, intentaron destruir no solo mi nombre, sino mi espíritu, y cada vez que necesité un aliado, cada vez que necesité oír que creías en mí, no estuviste ahí. Elegiste el silencio, elegiste la comodidad, las elegiste a ellas. Cada una de mis palabras era como una bofetada de verdad de la que no podía escapar. El amor no se trata solo de los días felices, Alejandro, se trata de permanecer uno al lado del otro en medio de la tormenta, y en la tormenta más grande de mi vida, me dejaste luchando sola. Saqué algo de mi pequeño bolso, un sobre doblado, se lo entregué, sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro, los papeles de la anulación del matrimonio, ya estaban firmados por mí. Levantó la vista hacia mí, sus ojos inundados en lágrimas, llenos de incredulidad. Sofía, Nona, por favor. Nona, te amé más que a mi propia vida, dije, mi voz ya tranquila, una calma que venía de la aceptación. Entregué todo, mis sueños, mi carrera, solo para ser tu esposa, pero preferiste escuchar sus mentiras en lugar de a la mujer que no hizo más que amarte. Respiré hondo, liberando el último peso de mi pecho. Se ha hecho justicia para mi familia, y la justicia para mi corazón, es mi libertad. Adiós, Alejandro. Le di la espalda, dejándolo allí, sosteniendo el papel que simbolizaba nuestro fin. No miré hacia atrás, mientras me alejaba bajo la luna, en el jardín que una vez fue testigo de nuestros sueños. Sentí mis propias lágrimas caer, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. A la mañana siguiente, dejé la mansión de los Garza, solo llevaba una pequeña maleta, con la ropa que era mía antes de convertirme en una garza, sin joyas caras, sin ropa de diseñador. Solo yo, en la puerta, Nana Rosa me esperaba, tenía lágrimas en los ojos. Me abrazó con fuerza. Cuídese mucho, hija, susurró, usted también. Nana, gracias por todo, respondí. Ella fue mi ángel en ese infierno. Tomé un taxi, alejándome de Polanco.
alejándome de la vida que casi me destruye. Con cada kilómetro que me alejaba, sentía que podía respirar más libremente. Regresé a Jalisco. El olor a tierra mojada y a campo me recibió como un viejo amigo. Mi madre me abrazó. Un abrazo lleno de un amor y una comprensión incondicionales. Allí, en nuestra sencilla casa, rodeada de mi verdadera familia, comencé a reconstruirme. Los meses siguientes estuvieron llenos de noticias. Grupo Garza colapsó. Sus acciones se desplomaron. Los socios comerciales huyeron. Doña Isabel y la familia Montenegro enfrentaron múltiples cargos criminales y civiles. Su fortuna se fue desvaneciendo entre abogados y compensaciones. Me enteré por las noticias que Alejandro intentaba, sin éxito, levantar algo de las cenizas de su imperio. Nunca más intentó contactarme. Quizás, por fin, lo había entendido. No volví a Jalisco para esconderme. Usé el dinero de la compensación por la tierra de mi abuelo, que la licenciada Ledesma consiguió para mí. Para empezar de nuevo, abrí una pequeña oficina en el pueblo, una clínica de ayuda legal gratuita. Ayudé a los agricultores y a la gente del campo, gente como mi abuelo, a luchar contra las corporaciones abusivas y los ricos que querían arrebatarle sus tierras. Mis conocimientos de derecho, que una vez abandoné por amor, se convirtieron en mi arma para ayudar a otros. A veces, sentada en mi oficina, viendo el atardecer sobre los campos de agave, todavía recordaba a Alejandro, ya no con rabia, sino con una especie de melancolía por el amor que se perdió. Pero su recuerdo era solo un capítulo en un libro que ya había terminado de leer. Mi vida no se convirtió en un cuento de hadas. No me casé con un príncipe ni viví en un palacio, pero mi vida se volvió real. Se volvió mía. Ya no necesitaba un palacio, porque había encontrado mi propio reino, no en la riqueza, sino en la paz interior y en el servicio a los demás. La venganza me dio justicia, pero perdonarme a mí misma y construir una nueva vida me dio la verdadera victoria. Era libre.